Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Buen día a todos. Bueno, muchas gracias por estar participando de esta jornada. Ok. Bueno, les doy la bienvenida a todos, a los que viajaron, que son la mayoría. Gracias por el esfuerzo. Bueno, bienvenidos a la ciudad. Y bueno, realmente esto es un evento que post pandemia, ¿no? Como que inauguramos un poco el ciclo de lo presencial o lo híbrido, como se organizó esto, pero con mucha alegría y sobre todo acompañando a Soledad, que es un gran motor del área profesional de la ciudad y la verdad que permanentemente nos está empujando a la actualización, al estudio, a juntarnos, a generar cosas, a discutir, a debatir y a crecer. Así que a ella y a todo el equipo que la acompaña, que son un montón de amigos y colegas que se esfuerzan y están permanentemente en contacto y trabajando. Muchísimas gracias en nombre de la Secretaría de Salud de Coronel Suárez y del Hospital Municipal. Y bueno, y es un momento también para empezar a pensar cómo hacemos para revalorizar la profesión nuestra, el accionar sanitario que después de la pandemia creo que entregamos mucho y recibimos bastante poco y que en ese lugar tenemos una deuda pendiente, creo que salimos muy debilitados y tenemos mucho para trabajar en eso y también los llamo a reflexionar, además de lo académico que lo venimos haciendo siempre y lo que nos exigimos individualmente como profesionales, pero también tenemos que pensar cómo nos vamos a posicionar socialmente porque hemos quedado realmente muy heridos después de semejante trabajo y seguimos recibiendo bofetadas del sector social que nos toca ocupar. Eso es una reflexión aparte de la jornada académica, pero que realmente creo que hay que empezar a traerla y valorizarla en las reuniones de colegas que tenemos o de profesionales en general. Así que Sole, muchísimas gracias, te felicito y bueno, muchísimo éxito. Y bueno, voy a invitar también para que vos los presentes a los concejales que vienen en representación de nuestro municipio, del Consejo Deliberante, que han declarado de interés municipal la actividad con la presencia de nuestra profesora histórica y querida, y no tanto, ¿no? Discutida, vamos a ponerle. Así que bueno, yo tengo un montón de anécdotas para contar con ella, pero las voy a dejar para el break, para más tarde. Así que bueno, muchísimas gracias, profesora, de estar acá y la verdad que bueno, ya ha venido otras oportunidades y es para nosotros muy grato y nos enorgullece muchísimo que trabaje con el equipo de infectólogos de nuestra región. Así que bueno, yo les dejo a vos, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a todos por haber venido y los que están a través de la virtualidad. Para nosotros es un gran honor, como decía Mariano, tener a Silvia y a mis colegas infectólogos de la zona y a todos los pocos presentes, pero vemos algunos más a través de la virtualidad. Es difícil la posibilidad esta que tenemos de hacer la actividad en forma mixta, pero nos da un gran placer volver, como inicialmente contó Mariano, a este tipo de actividades. Adelante los chicos que iban a decir unas palabras acerca de que la jornada ha sido destacada como interés municipal. Adelante, Vale. Buenos días. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por permitirnos a nosotros desde nuestro cuerpo deliberativo poder declarar de interés legislativo esta tercera jornada. Sin duda, si es la tercera, es una garantía de éxito y agradecer a todos los profesionales de la salud que nosotros tenemos en nuestro distrito, porque la verdad creemos que la permanente formación y actualización profesional de todos los profesionales de la salud para nosotros es muy importante como ciudadanía, principalmente como recién hacía referencia al doctor Sain, ¿no? En una etapa post-pandemia en la que la verdad los profesionales de la salud de nuestro distrito le han puesto el pecho en todo y como sociedad también les debemos mucho más que un aplauso, nos han cuidado en la salud
enseñado cómo convivir en esta pandemia y cómo podemos continuar en la pospandemia. Doctora Ayala, su presencia para nosotros es muy importante y por eso en el día de hoy el Consejo Deliberante declaró de interés legislativo no solo su jornada, sino también su presencia en nuestra ciudad. Así que desde ya todo el éxito, felicitaciones a todos los coordinadores y organizadores de este evento. Bueno, Sole, te queremos entregar la declaración en nombre del Consejo Deliberante. Y a la doctora Ayala. Y bueno, todo el éxito y que tengan una excelente. Bueno, vamos a dar inicio a la actividad académica. Vamos a comenzar con la primera disertación a cargo de Virginia Ancelet. Le paso a la doctora Cabaleiro para que la presente. Bueno, buen día. Vamos a empezar con la mesa de zoonosis en la práctica diaria, que hay de nuevo en pantavirosis y leptospirosis. Va a iniciar la charla la doctora Virginia Ancelet, especialista jerarquizada en infectología, médica interina del Servicio de Infectología del Hospital Internacional San Martín de la Plata y coordinadora de la Comisión de Enfermedades Endémicas y Emergentes de SADE. Doctora. Muy buenos días a todos. Voy a empezar a compartir pantalla. Ahí está bien. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Bueno, primero, muchísimas gracias a todos por la invitación. Nos hubiese gustado muchísimo poder compartir finalmente una jornada presencial que hace mucho no tenemos con todos ustedes. Y además es bueno encontrarse, aunque sea de este modo virtual, con amigos como Sole y como Ceci Po. Así que bueno, muy contentas de estar acá con ustedes. En esta primera charla entonces vamos a hablar algo de leptospirosis. Como vamos a ver igual, vamos a encontrar que es una enfermedad en la que quizás no hay muchas cosas nuevas para aportar, pero bueno, vamos a recorrer un poquitito el tema. Sabemos que la leptospirosis es una zoonosis de amplia distribución geográfica y es una de las zoonosis más frecuentes. Es una de las enfermedades desatendidas por la Organización Mundial de la Salud, y como vamos a ver más adelante, además de afectar a poblaciones de zonas quizás más marginadas, hay muchas dificultades en cuanto a lo que es quizás diagnósticos y tratamientos, y vamos a ver que no hay mucha evidencia disponible al respecto. Y constituye un importante problema emergente de salud pública, porque no solo afecta a la salud del hombre, sino también la salud de los animales y la economía. Vamos a ir viendo a lo largo de la charla bastante rápido todos estos puntos. En cuanto al agente etiológico, la leptospira es una espiroqueta de forma helicoidal, como pueden ver en la imagen, móvil, gracias a dos flagelos axiales que posee, que le van a dar una movilidad en forma de sacacorchos, que va a ser uno de los factores de virulencia que también posee, al igual que el extremo en forma de gancho, que le va a permitir ingresar a través de la piel o de mucosas. La sobrevida en el ambiente va a depender de varios factores, principalmente de la humedad. En condiciones de humedad o en aguas con baja salinidad puede permanecer, sobrevivir incluso meses, siempre y cuando igual tengamos temperaturas elevadas, más o menos mayor a 25 grados, y es por eso que después vamos a ver más adelante un poquitito que las zonas de donde principalmente se encuentra van a ser en climas tropicales y subtropicales. En cuanto a la taxonomía, me parece relevante simplemente decir que dentro del género de leptospiras hay distintas clasificaciones para llegar a las especies. Por un lado, la clasificación fenotípica, que va a dividir las especies en patógenas y no patógenas,
Dentro de las patógenas estamos hablando del complejo de Leptospira interrogans, y lo que resulta importante es que la unidad taxonómica principal es el cerobar. El cerobar lo que nos va a permitir es, cada cerobar está adaptado a una especie animal específica, y entonces va a ser muy útil en cuanto a investigaciones epidemiológicas porque nos va a permitir orientarnos para saber dónde puede estar ocasionado el brote, cuáles pueden ser los reservorios. La otra clasificación es una clasificación más reciente, que es genotípica, que las agrupa entre grupos, patógenas, intermedias y saprófitas, pero a nosotros quizás no nos vaya a aportar clínicamente o epidemiológicamente demasiada información relevante. Es una zoonosis reemergente, entonces, de distribución mundial. Se estima, esto es un cálculo hecho en realidad con modelos matemáticos, que hay más de 1 millón de casos anuales con 60.000 muertes aproximadamente, pero probablemente sea una enfermedad subnotificada y subdiagnosticada, porque vamos a ver que las manifestaciones clínicas pueden llegar a ser muy inespecíficas. Si bien habitualmente siempre se la asoció como una enfermedad de ámbito rural y principalmente con un factor de riesgo ocupacional, asociado a la ocupación en trabajadores agrícolas, veterinarios, entre otros, hay mucho desplazamiento debido a migraciones, tanto de humanos como de animales, y por muchos factores climáticos que van modificándose, por lo cual también es una enfermedad que afecta al ámbito urbano y que puede llegar a comprometer otros escenarios, además de los países tropicales y subtropicales donde es endémica. Para que se produzca esta enfermedad necesitamos distintos factores que estén presentes. Por un lado los factores ambientales, como charlábamos antes, temperatura, humedad, y es una enfermedad que va a estar muy asociada a lo que son precipitaciones intensas, inundaciones, huracanes, desastres naturales. Eso por un lado porque va a permitir tanto la sobrevida de la leptospira como el mayor contacto del patógeno con el ser humano. Por otro lado, las variantes antropogénicas, la densidad poblacional, el tipo de vivienda, las urbanizaciones, el manejo de residuos, las deforestaciones, que también van a acercar más tanto a los reservorios como a la leptospira al contacto con el hombre. Y finalmente, los reservorios, que van a permitir que la leptospira se mantenga en la naturaleza, en el ambiente. Y dentro de los reservorios sería bueno discriminar dos tipos de hospedadores. Por un lado, los hospedadores de mantenimiento, que como su nombre lo indica, serían los responsables de que la enfermedad se mantenga de manera endémica en un área. Por lo general, corresponden a mamíferos pequeños, ahora vamos a ver los más frecuentes, que serían los roedores, que adquieren la infección a edad temprana, pueden adquirir la infección por contacto directo con otros animales infectados, o por el medio ambiente contaminado, y van a excretar las leptospiras por orina en forma crónica. A lo largo de toda su vida no van a presentar síntomas. Por lo general lo que ocurre es que la leptospira queda en una especie de biofilm en los túbulos renales, y eso hace que la siga excretando de por vida. Y por otro lado tenemos los hospedadores accidentales. Como dijimos anteriormente, lo más común es que un cerobar se asocie a una especie en común. Por ejemplo, el Icteromorragiae va a corresponder a los roedores, el canícola al perro, el pomona puede estar en cerdos y en otro tipo de ganado, y por lo general cuando está esa asociación específica, los animales no presentan síntomas y no se enferman, y se comportan como de mantenimiento. Pero cuando se infectan con un cerobar al cual no están adaptados, ahí sí puede enfermarse, presentar síntomas, y en ese caso la liberación de leptospiras por la orina es de menor intensidad y por lo general por periodos más breves. Estos serían los reservorios más habituales de la lepto. Por un lado el Rattus norbergicus, que sería comúnmente la rata, que es de color gris, cuyo cerobar es el Icteromorragiae, y por otro lado el Mus musculus, que sería conocido más comúnmente como ratón, es el ratón común marrón, que puede estar infectados por cerobares del grupo Balum. Y por otro lado, los factores de riesgo. ¿Cuándo vamos a estar en riesgo de contraer esta enfermedad? Dijimos, habitualmente siempre se asoció a actividades ocupacionales, veterinarios, agricultura, laboratorios, albañilería, trabajadores de alcantarillas, pero también hay que tener presente las actividades recreativas, como nadadores, espeleología. Incluso ha habido reportes de brotes en algunas competencias de nado en aguas abiertas, así que es un punto importante también a la hora de investigar
la epidemiología para ver si una persona tiene factores de riesgo o no para contraer la enfermedad. La mayor incidencia de la enfermedad va a ser en los meses cálidos, de primavera a verano, y esto tiene que ver con la sobrevida de la leptospira, aumentos de humedad, temperatura y precipitaciones, van a aumentar el riesgo de la aparición de casos, y principalmente los desastres naturales, como inundaciones o huracanes, que en este modo van a ser casos en forma de brotes. Solo para dar algunos ejemplos de lo que estamos diciendo, siempre suele salir en las noticias, en este caso en la provincia de Santa Fe, un brote en el 2015 con 20 casos registrados luego de intensas lluvias que provocaron inundaciones en la zona. Este es otro ejemplo de lo que decimos, un brote de leptospirosis en Puerto Rico, luego del paso del huracán María. Saben que después de los huracanes lo que suele ocurrir es que aparecen intensas lluvias, inundaciones bueno, y el más reciente, publicado ahora por la Organización Mundial de la Salud, un brote de leptospirosis en Tanzania, en este caso no asociado a desastres naturales, sí asociado a la actividad ocupacional, que todos eran granjeros y parecen haber estado expuestos a una fuente en común. En nuestro país, el principal factor de riesgo corresponde también a las exposiciones durante las inundaciones. En promedio, anualmente se notifican aproximadamente 137 casos por año, y las provincias con mayor notificación van a pertenecer a la región del centro, como podemos ver en este mapa. Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos son las que notifican mayor tasas de notificación. Este es un mapa entre el año 2015 y 2020, y esto probablemente tenga que ver, por un lado, con las condiciones climáticas de estas provincias, que son propicias para el desarrollo de la leptospira, y por otro lado también, quizás un factor importante, es que son provincias que cuentan con laboratorios de referencia para realizar el diagnóstico de la enfermedad. Quizás es una zona donde se sospeche más y se diagnostique más. En cuanto a la transmisión, como dijimos, la leptospira se mantiene en la naturaleza por la infección renal crónica de los animales que la eliminan al medio ambiente, y acá quizás es importante que hay una diferencia entre lo que son áreas rurales y áreas urbanas. En las áreas rurales, los animales que principalmente van a mantener el ciclo de la leptospira son los bovinos, equinos, porcinos y otros animales silvestres. Resulta muy importante para el campo, dijimos que los animales también pueden enfermarse, y principalmente lo que genera en los animales tiene que ver con abortos o trastornos en la fertilidad. Sí, igual, una ventaja es que se disponen de vacunas para los animales, por lo cual se podría prevenir. En las áreas urbanas, los principales reservorios implicados van a ser los roedores y los perros. El modo de transmisión puede ser directa, por el contacto directo con animales infectados. Esto quizás no es tan habitual y lo que va a generar son casos aislados, y más que nada en este caso sí por el factor ocupacional sería el principal, y lo más común es que la transmisión sea de manera indirecta por contacto con agua o suelos contaminados, y esta es la forma en la cual se va a presentar en manera de brotes. Las leptospiras son capaces de ingresar a la piel, ya sea a través de erosiones en la piel, de mucosas, o incluso en piel que esté mucho tiempo sumergida en agua y macerada, también tienen la capacidad de poder ingresar. Este sería entonces el esquema del ciclo. El hombre se puede infectar tanto por contacto directo con animales infectados, como por contacto indirecto con la contaminación del suelo y el agua con las leptospiras. Y a su vez otros animales también se pueden infectar. En cuanto a la fisiopatogenia, una vez que la leptospira ingresa al organismo, directamente ocurre una diseminación hematógena. No ocurre como con otras leptospiras que primero generan alguna lesión en piel en el sitio de inoculación, sino que directamente no genera ninguna lesión en piel y se produce una diseminación hematógena a distintos órganos y tejidos. Por lo general, los órganos más comprometidos por la leptospira suelen ser hígado, riñón, músculo y cerebro, y de ahí las manifestaciones clínicas que vamos a ver más adelante. Y luego de esta fase donde se produce la diseminación hematógena, va a ocurrir una fase inmune a partir aproximadamente del quinto o séptimo día de la enfermedad,
donde se va a producir la seroconversión, se van a eliminar las leptospiras, en realidad va a haber un aclaramiento de las leptospiras, tanto de la sangre como de los distintos órganos, y van a comenzar a eliminarse por orina. La verdad es que es una enfermedad la cual todavía hoy se desconoce gran parte de su fisiopatogenia, son múltiples los factores implicados, y aún se desconoce si las manifestaciones graves tienen más que ver con los factores de virulencia en sí del germen o con la respuesta inmune del huésped. Pero lo que sí se sabe es que uno de los mecanismos principales en cuanto a la fisiopatogenia tiene que ver con la vasculitis sistémica y el daño endotelial, que va a ser directo por las leptospiras que se multiplican en el endotelio, y también por otros factores como la formación de complejos antígeno-anticuerpos que se depositan en el endotelio. Este daño endotelial va a generar la extravasación de sangre, la hipoxia tisular y fenómenos hemorrágicos. La acción de toxinas que poseen las leptospiras también va a contribuir a este daño. Y esto sí quizás es importante, que los fenómenos hemorrágicos tienen que ver con el daño al endotelio y no con trastornos en la coagulación o con la trombocitopenia, que si bien puede estar presente, suele ser moderada. Y tener presente que algunos serovares, como el difterohemorragiae, están más relacionados a formas graves. Acá algunos ejemplos en algunos trabajos bastante recientes que hablan un poco de la respuesta inflamatoria que genera la leptospira, con el rol de algunas interleuquinas o algunos biomarcadores en generar probablemente las formas graves de la enfermedad. En cuanto a las manifestaciones clínicas, es una enfermedad de amplio espectro clínico, con un periodo de incubación que habitualmente es entre 5 días a 2 semanas, pero puede llegar hasta 30 días. Esto es importante a la hora de recabar antecedentes epidemiológicos, tener en cuenta que siempre hay que ir hasta un mes detrás con las actividades que haya realizado una persona. Se distinguen 2 fases que van de la mano con las fases fisiopatológicas. La primera, la fase febril, que corresponde a la leptospiremia, que dura aproximadamente 1 semana, y luego la fase de estado inmune, donde se produce la seroconversión, y es en esa fase donde pueden aparecer los síntomas graves de la enfermedad. Es una enfermedad de comportamiento bifásico. Por suerte, la gran mayoría de los casos van a corresponder a un síndrome febril inespecífico, en el 90% de los casos, con una enfermedad de curso benigno y autolimitada, y en un pequeño porcentaje se pueden presentar las formas graves. La más reconocida, el síndrome de Weil, en un 5 al 10%, con una letalidad estimada alrededor del 10%, y la de mayor gravedad, el síndrome pulmonar hemorrágico, que se estima que es menos de un 5%, pero que tiene una letalidad muchísimo más elevada, más del 50%, y ha desplazado el síndrome de Weil como principal causa de mortalidad de la enfermedad. La mayoría de las formas, entonces, dijimos que corresponden a un síndrome febril inespecífico, conocido como leptospirosis anictérica. Suele ser un cuadro de inicio brusco, caracterizado por mialgias que pueden ser generalizadas, o lo más común, que es lo que casi siempre cuando vemos a un paciente nos hace pensar en la enfermedad, son las mialgias localizadas en pantorrillas, en músculos paravertebrales o en la cintura escapular y pelviana. El otro rasgo muy característico que cuando lo vemos siempre nos hace pensar es la inyección conjuntival. Sin embargo, en algunas series no ha sido un signo que haya aparecido de manera constante, pero cuando está es un signo muy característico. También es característica la cefalea intensa de predominio fronto-orbitario, incluso algunos cuadros se pueden presentar como un síndrome meningio. La mayoría de las veces se autolimita, y dijimos en un pequeño porcentaje pueden evolucionar a las formas graves. Una de ellas la enfermedad de Weil. En 1886, Adolf Weil, que quien pueden ver en la foto es un médico alemán, y lo que observó él es que en un grupo de trabajadores agrícolas apareció una enfermedad que consistía en fiebre, ictericia, hemorragias, insuficiencia hepática y renal, una enfermedad con una alta mortalidad, y en 1888 se le llamó en honor a él la enfermedad de Weil. Como dijimos, es una enfermedad grave. Por lo general, cuando aparecen estos cuadros, en los síntomas inicial, en la fase febril, suelen ser más intensos y de mayor duración, y la letalidad aproximada del 10%. Y en cuanto al síndrome pulmonar hemorrágico grave, en realidad es de reconocimiento mucho más reciente. Estábamos hablando de Weil en 1800, en la década del 80,
Y en síndrome pulmonar hemorrágico grave, el primer reporte se produjo en Suiza en 1943, y sí se ha visto en los últimos años, en las últimas décadas, un aumento en la frecuencia de este cuadro, o al menos un aumento en el reconocimiento de este cuadro. Es un cuadro que lleva al paciente rápidamente a un distrés respiratorio por una hemorragia alveolar masiva, una letalidad muy alta, del 50%. Los síntomas respiratorios en este cuadro suelen aparecer de manera bastante temprana, por lo general entre el cuarto y el séptimo día el paciente ya comienza con síntomas respiratorios. Los más característicos, tos, hemoptisis y disnea, y la evolución a la insuficiencia respiratoria es muy rápida. Y sí es importante diferenciar que en este cuadro el compromiso respiratorio no está asociado ni a ictericia, ni a insuficiencia renal, ni a hemorragias extrapulmonares, y por lo general no nos vamos a encontrar con una plaquetopenia. Puede existir, pero moderada, no va a ser una plaquetopenia severa, como quizás después van a ver en el cuadro de Cantavilos. La fisiopatogenia en realidad de este cuadro tiene más que ver con la respuesta inmune de huésped y una cascada de mediadores inflamatorios que va a generar esto. En nuestro país, el primer reporte de la enfermedad hemorrágica pulmonar ocurrió en el periodo entre el 2000 y el 2001 por el doctor Seifo. Es este cuadro publicado de 93 casos de leptospirosis en el área metropolitana de Buenos Aires. Se identificaron 2 casos de hemorragia pulmonar, ambos fueron letales. Estos casos se diagnosticaron por serología, los cultivos fueron negativos, pero en la investigación epidemiológica recolectaron roedores en Quilmes. Estos casos graves fueron en Quilmes, y en esos roedores pudieron aislar leptospiras interrogans, serovar y pterohemorragiadas. Posteriormente, entre el periodo 2007 y 2009, también el doctor Seifo publica estos reportes de casos. Ellos recolectan 31 casos de leptospirosis. Llama la atención en la alta tasa de compromiso respiratorio. En las distintas series suele ser aproximadamente, es muy amplio el número, pero más o menos entre un 20 y un 70% van a presentar compromiso pulmonar. En esta serie de Seifo, un 64% presentaban compromiso pulmonar, y de estos 20 casos, un tercio aproximadamente presentaron hemorragia pulmonar. Este es un trabajo que me parece interesante porque es muy nuevo, publicado ahora en el 2022, está hecho en Filipinas, que es una zona con muy alta incidencia de leptospirosis. Lo que ellos intentan hacer es evaluar, en los casos de leptospirosis graves, cuáles podrían ser los factores que nos pueden predecir que el paciente va a hacer complicaciones pulmonares. Recolectan, creo que eran 380 casos de leptospirosis graves, con aproximadamente un 20% habían tenido compromiso pulmonar, y dentro de los factores en el análisis multivariado, las variables que permitían predecir que iban a tener complicaciones pulmonares fueron la trombocitopenia, la hemoptisis, la terapia de reemplazo renal, o sea, en hemodiálisis, anuria, oliguria, diabetes y disnea. Y estos pacientes presentaban un riesgo, según este score, un riesgo 14 veces mayor de presentar complicaciones pulmonares. Simplemente quizás son factores a tener en cuenta de que el paciente no está teniendo una favorable evolución. Este me pareció un reporte interesante porque la verdad es que no hay datos de leptospirosis en embarazo. Es una revisión sistemática publicada en el año 2021. En realidad es muy pequeña el número de embarazadas que recolectan, son tan solo 35 embarazadas. Lo que sí se puede observar es que no hay diferencias clínicas con la población general. Resulta muy importante el diagnóstico diferencial por las presentaciones clínicas con otras patologías propias del embarazo, como la preeclampsia, el hígado graso o el síndrome HELLP, y sí me pareció muy relevante que en el 94% de estas mujeres existía un antecedente epidemiológico que nos pueda hacer sospechar la enfermedad. Así que muy importante la anamnesis y un buen interrogatorio para poder pensar en esta patología. Recordar que es una enfermedad de notificación obligatoria, individual, inmediata ante caso sospechoso, que siempre debe ir acompañada de la ficha epidemiológica, que es la ficha de síndrome febril agudo. En cuanto al diagnóstico, lo más importante es ser una enfermedad con tan amplio espectro clínico
va a ser la sospecha, tener la sospecha clínica y hacer una buena anamnesis para una buena investigación epidemiológica dentro de los 30 días del inicio de los síntomas. En cuanto a estudios complementarios, en el laboratorio lo más común de encontrar es leucocitosis con neutrofilia, y después, dependiendo un poco del cuadro clínico, podemos encontrar, como dijimos, trombocitopenia moderada. Si hay deterioro de la función renal, vamos a tener aumento de urea, creatinina, hipocalemia, cirrosis metabólica. En el caso de la enfermedad de Well, un aumento de bilirrubina, predominio directa, aumento de transaminasas, pero que no suelen ser tan elevados, por lo general menores a 500, y CPK elevado. Y en cuanto al diagnóstico etiológico, la verdad es que a la fecha no contamos con alguna herramienta que nos permita hacer un diagnóstico temprano en cuanto a los métodos directos para obtener el aislamiento de la leptospira. El aislamiento por cultivo va a depender un poco en qué fase de la enfermedad estemos. Dijimos que en la primera semana tenemos las leptospiras en sangre, y luego podemos aislarla en líquido cefalorraquídeo y más tardíamente en orina. El tema del cultivo es que es una bacteria de lento crecimiento, y uno recién puede descartar el cultivo como negativo cuando hayan pasado 3 meses, por lo cual no es una técnica rápida como para hacer un diagnóstico. Las técnicas de biología molecular, como reacción en cadena de polimerasa, quizás la dificultad que plantean es que no permiten llegar a decir especie con serovar. Y eso quizás es muy importante al momento de identificar en un brote. Y a su vez tampoco son técnicas, se están utilizando más en lo que tiene que ver con investigación, pero no las tenemos disponibles en el momento para realizar un diagnóstico. Por lo cual, nuestro diagnóstico se basa principalmente en los métodos indirectos de serología. Tenemos 2 técnicas principalmente para llegar al diagnóstico. Una es la técnica de macroaglutinación, que utiliza antígenos termorresistentes, y bueno, los enfrenta al suero del paciente para ver si se produce o no aglutinación. Esta es una técnica en realidad que es utilizada para screening, y la técnica que nos permite confirmar el diagnóstico es la técnica de microaglutinación, que es el gold estándar. La técnica de microaglutinación debe ser realizada en un laboratorio de referencia, y es un tanto laboriosa, porque lo que hace esta técnica es enfrentar el suero, distintas diluciones del suero del paciente a antígenos vivos, a leptospiras vivas, por lo cual se requiere un laboratorio con un nivel de bioseguridad elevado que permita realizar el cultivo de leptospiras. Y lo que permite esta técnica, muy importante, es llegar al diagnóstico de serovar. La técnica debe incluir, se enfrenta al suero del paciente a distintos cultivos de leptospiras de distintos serovares. Esta técnica debe incluir, y esto está normatizado por la Organización Mundial de la Salud, 12 serovares de los más frecuentes. Por lo cual es una técnica muy laboriosa, y bueno, también se observa la aglutinación en microscopía de campo oscuro, como pueden ver en la imagen, y en base al porcentaje de aglutinación se considera como positivo o negativo, dependiendo también de las diluciones. En cuanto al tratamiento, vamos a encontrarnos que en la literatura no vamos a encontrar evidencia, y la poca evidencia que encontremos suele ser de baja calidad. Este es el estudio más reciente publicado del 2021, que corresponde a un metaanálisis, donde encuentran 10 estudios que comparan antibióticos versus placebo o distintos antibióticos entre sí. En este estudio no encuentran diferencias estadísticamente significativas en términos de mortalidad, estadía hospitalaria, de efervescencia de fiebre, incidencia de falla renal o ictericia. Sin embargo, es una revisión sistemática y un metaanálisis. Probablemente en los distintos estudios hay distintos tiempos de inicio del antimicrobiano, y se requerirían estudios quizás randomizados para poder evaluar la eficacia en distintas fases de la enfermedad, porque probablemente el antibiótico en realidad sea eficaz en la primera fase, donde tenemos las leptospiras en sangre, en esa fase febril inicial leptospirémica, pero pasada esta fase donde las manifestaciones se producen principalmente por la respuesta inmune del huésped, el rol del antibiótico probablemente no nos resulte de gran utilidad.
Estos son los esquemas posibles, tanto antibióticos por vía oral como la doxiciclina, o para las formas más graves, antibióticos endovenosos como penicilina, ampicilina o ceftriaxona. En cuanto a los corticoides, el probable beneficio sería en casos de leptospirosis graves con compromiso pulmonar, en los casos de síndrome hemorrágico pulmonar. Esto tiene que ver con la fisiopatología de esta forma clínica, que tiene que ver con la respuesta inmune de huésped. No hay nuevos estudios, el más nuevo es esta revisión sistemática del 2014, con altas dosis de corticoides en casos severos, que no demuestra eficacia en cuanto a los casos de lepto grave, y concluye que se necesitarían ensayos randomizados bien diseñados. Y este es un trabajo muy nuevo, en realidad es una revisión simplemente, donde compara el escenario del COVID-19 con la leptospirosis, porque parecerían tener la misma fisiopatogenia de la cascada inflamatoria de la tormenta de citoquinas como principal mecanismo final de la afectación pulmonar, por lo cual el uso de corticoides, así como beneficia en el COVID, beneficia en la leptospirosis. En realidad este estudio, perdón, es al revés, porque es cuando empezó el COVID, por lo cual compara que si en la lepto los corticoides pueden beneficiar, en el COVID podría ocurrir lo mismo, ¿no? Y finalmente, quimioprofilaxis, tampoco vamos a encontrar buena evidencia. Hay varios estudios, los estudios en realidad, si bien mostraron una tendencia a la disminución de casos, ninguno puede objetivar una diferencia estadísticamente significativa, pero la mayor tendencia de disminución de casos está en situaciones de alto riesgo. Por ejemplo, si tuviésemos algún equipo de voluntarios que vaya a una zona endémica con una inundación o con un desastre natural, o en veterinarios que vayan a estar expuestos a animales enfermos, en esas situaciones sí tendría una utilidad, y el esquema recomendado es de doxiciclina semanal mientras dure la exposición. Bueno, como conclusión entonces, estamos ante una de las zoonosis más frecuentes, que constituye, como vimos, una enfermedad desatendida, porque son muy pocos los recursos que tenemos, tanto para poder llegar a un diagnóstico, como para poder hacer un tratamiento adecuado, e incluso la prevención de la enfermedad deberían hacerse más esfuerzos, porque es una enfermedad que podemos tomar muchas medidas para prevenirla, fundamentar la alta sospecha clínica, y principalmente luego de desastres naturales o en personas que hayan estado expuestas a condiciones de riesgo. Recordar que es un grave problema de salud pública, y me parece que es una de las enfermedades que más claramente nos permite ver el ejemplo de una salud donde necesitamos no solo de la salud humana, sino de mejorar la salud animal y la salud ambiental para lograr controlar y prevenir esta enfermedad. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente clase, y después calculo que si quieren hacemos preguntas. Muchas gracias, doctora. Vamos a dejar las preguntas hasta finalizar la mesa. Vamos a seguir la mesa con la doctora María Laura Yantorno, especialista jerarquizada en infectología, magíster en prevención y control de zoonosis, jefe de la Unidad de Internación de Infectología del Hospital Internacional de San Martín de la Plata, presidente de la Sociedad de Infectología de La Plata y miembro de la Comisión de Enfermedades Endémicas y Emergentes de SADE. Doctora Yantorno. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, a Soledad, a Silvia. La verdad que, como decía Virginia, es una alegría para mí y para nosotras poder compartir esta mañana con ustedes. En este caso me voy a referir a síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Rápidamente hablaremos de generalidades, de epidemiología, de las formas de transmisión, y haremos un poco de hincapié en qué hay de nuevo en transmisión persona a persona. Hablaremos un poco de qué es lo que ha ocurrido con el reciente brote de Puyén, formas clínicas, diagnóstico
y algunas controversias en el manejo. Sabemos que cuando hablamos de hantavirus es una zoonosis emergente transmitida por roedores silvestres, es una enfermedad de distribución mundial que puede aparecer tanto en forma de brotes o en forma aislada. Es una enfermedad que, como vamos a ver, tiene una baja incidencia, pero una alta mortalidad, y hasta el momento sabemos que no tiene tratamiento específico. Simplemente para que recordemos, cuando hablamos de hantavirus, hablamos de virus de tipo ARN, virus envueltos que pertenecen a la familia Bungiaviridae, de la que se reconocen más de 50 especies de hantavirus, pero al momento actual se reconocen aproximadamente 24 o 25 especies patogénicas para el hombre. Los virus se clasifican en virus del viejo y del nuevo mundo. La fisiopatogenia, si bien no se termina de entender hasta el momento, sabemos que lo que se genera es una disfunción del endotelio vascular con un aumento de la permeabilidad vascular y una respuesta inflamatoria muy intensa. Cuando la disfunción del endotelio vascular, cuando el órgano choque es el riñón, vamos a estar frente al síndrome que es la fiebre hemorrágica con síndrome renal, originada por los virus del viejo mundo y que comprende básicamente el continente europeo y Asia. Y cuando el órgano de choque es el pulmón, nos vamos a enfrentar con el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que lo vamos a encontrar en la región de las Américas y es al que me voy a referir en esta charla. Esto simplemente para que vean la cantidad de hantavirus que tenemos en el Nuevo Mundo, y cada uno de ellos está asociado a un reservorio en particular. Hay una especificidad de especie con estos receptores, que son estos reservorios, que son los roedores. ¿Qué es lo que ocurre en Argentina? Bueno, los primeros casos en nuestro país se detectaron en el 1995 en un brote muy importante que hubo en la localidad del Bolsón, un brote familiar. En Argentina podemos clasificar las zonas en la zona de mayor cantidad de casos, que ocurre con más del 50% de los casos del país, en el noroeste argentino, principalmente en Salta y en Jujuy. La región del centro, con cerca de un 30% de los casos, la región de la Patagonia, sobre todo la zona de la cordillera, y en mucho menor frecuencia la zona del noreste argentino, principalmente en la zona de Misiones. El virus que afecta a nuestra región es el virus Andes, en su gran mayoría, y de este se han reconocido distintos genotipos. Por ejemplo, en la región del centro, se reconoce principalmente en los distintos trabajos, predomina Andes Buenos Aires, aunque hay otros genotipos implicados, en el sur Andes Sur, en el norte Andes Orán, Bermejo y Laguna Negra, y esto tiene implicancia un poco en algunas características clínicas, pero sobre todo también cuando hablamos de las formas de transmisión. Este es un trabajo que es relativamente nuevo, que es uno de los trabajos más importantes a nivel país. Es una casuística, es una descripción epidemiológica de 9 años de vigilancia en el país, donde un poco lo que logramos ver es que más del 80% de los pacientes han requerido internación en unidad de terapia intensiva y de ellos un 30% han requerido ventilación mecánica, con una tasa de letalidad global cerca del 21%. Esto vamos a ir viendo cómo la letalidad ha ido cambiando a lo largo de los años, probablemente por el diagnóstico más temprano, por el tratamiento, sobre todo la internación precoz en las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que ocurre ya en provincia de Buenos Aires? Bueno, como decíamos, es una enfermedad que tiene baja incidencia. Miren ustedes la cantidad de casos que se estiman por año, esto es muy global, vamos a ver un trabajo ahora que incluso nombra menos casos por año, pero se estima entre 20 a 25 casos por año. Si ustedes ven este cuadro, en el 2019, en relación a lo que estaba ocurriendo en Epuyén, hubo un aumento de los casos notificados, probablemente por la mayor sensibilización del sistema de salud, pero bueno, después lo que ha ocurrido con la pandemia, los casos se han notificado con menos frecuencia.
Este trabajo es un trabajo también, no es tan nuevo, pero también es un trabajo de los más importantes en cuanto a casuística en lo que está ocurriendo con síndrome pulmonar por hantavirus en Buenos Aires. Toman un periodo del 2009 al 2014, con más de 1.300 casos sospechosos, de estos son 88 confirmados, y se estima 14 casos más o menos por año. O sea, estamos frente a una enfermedad realmente de baja incidencia. En este trabajo se confirma que el genotipo más frecuente en provincia de Buenos Aires es el Andes, Buenos Aires, y de esto llama la atención que más del 50% de los casos en provincia de Buenos Aires corresponde a región sanitaria 11, y de estos, a su vez, más del 50% de los casos corresponde al Partido de La Plata, con una letalidad que va variando a lo largo de los años, pero en promedio es 25%, y en algunos años ha sido tan alta como cerca del 45%. Lo que ocurre en esta zona, en provincia de Buenos Aires y sobre todo en región sanitaria 11, es un patrón de comportamiento distinto al que podemos ver en la zona del norte, por ejemplo, donde el riesgo es más que nada un riesgo rural. En estos casos, cuando hablamos de provincia de Buenos Aires, en general son personas que han tenido o que residen o que han tenido actividades de riesgo en la zona más bien periurbana, en las afueras de la región de La Plata, y que han tenido contacto con los roedores. Los factores de riesgo descritos con más frecuencia es la exposición a actividades de recreación al aire libre, como puede ser acampar o ir de pesca, y la limpieza de los depósitos o de las viviendas deshabitadas y vivir en zona rural. Esto es los factores de riesgo que sacan de este trabajo de provincia de Buenos Aires, pero como vamos a ver, hay otros factores de riesgo que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. El reservorio son los roedores. Como les comentaba, cada virus se asocia a un roedor en especial. En este caso, en esta región, es el ratón colilargo, el Oligorhizomys longicaudatus. Si ustedes pueden medir el largo de la cola de este ratón, es mucho más largo que el cuerpo. El roedor habita principalmente en zonas boscosas, en zonas húmedas donde van a buscar alimento, donde hay mayor cantidad de alimento. Principalmente tiene hábitos nocturnos. El roedor hace nido en arbustos y troncos y nidos de aves abandonados, y en general tiene conductas agresivas cuando va en defensa de su territorio. La cantidad de estos roedores va a depender de muchos factores. Siempre ellos buscan lugares donde hay alimento, entonces en determinados momentos y dependiendo de la zona del país en que nos encontremos, va a haber épocas del año o épocas que haya mayor cantidad de reservorios y por lo tanto mayor riesgo de exposición al hombre. Está demostrado también cómo la cantidad de los roedores cambia con las condiciones climáticas, con los cambios climáticos. Recientemente hubo un trabajo del norte argentino donde demuestran cómo en los años donde hubo grandes lluvias, meses después aparecen los brotes de hantavirus. También lo podemos ver como ocurre en el sur del país, por ejemplo, cuando hay florecimiento de la caña coligüe, como también al haber mayor disponibilidad de alimentos, aumenta la cantidad de roedores y el riesgo para el hombre. En cuanto a lo que ocurre en los reservorios, en los roedores tenemos que tener en cuenta que se genera una infección crónica asintomática con viremia permanente, y entre estos roedores hay transmisión horizontal. El hombre es un huésped accidental que entra en contacto. Cuando este roedor elimina el virus a través de sus excretas, a través de orina, saliva y heces, el hombre en forma accidental, por la principal vía de contagio, que es la inhalación de estas partículas aerosolizadas, se torna infectante. Las formas de transmisión, entonces, la más frecuente es esta, la inhalación de los aerosoles, pero también hay que tener en cuenta que hay otras formas de transmisión, como son el contacto con estas secreciones a través de otras mucosas, como pueden ser oral, nasal y conjuntival, mucho menos frecuente la mordedura de roedores, la transmisión persona a persona, y hay otras formas de transmisión que en realidad se las nombro acá porque están descritas en la literatura, como puede ser que se han encontrado partículas virales en el semen, o casos en que alguien ha ingerido alimentos contaminados con excretas de los roedores, pero realmente son formas muy infrecuentes de transmisión.
Los grupos de riesgo, entonces, dependiendo de la zona del país en que nos encontremos, va a ser qué tipo de riesgo van a tener, y a su vez este riesgo puede ser un riesgo que sea por riesgo laboral, por ejemplo, los camioneros o los recolectores de residuos, o los guardaparques, o los policías rurales, o que sea un riesgo por hacer alguna actividad recreacional, por irse de vacaciones, los turistas, los que acampan, sobre todo aquellos que por ahí acampan y están cerca de lugares donde puede haber alimentos, o que a lo mejor las carpas no tienen suelo, entonces están mucho más expuestos al contacto con las excretas de los roedores, o aquellas personas que van a habitar o que van a visitar una cabaña que ha estado cerrada, un refugio que está cerrado mucho tiempo, y que ahí cuando ingresan a esas cabañas tienen el riesgo de inhalar las partículas de los roedores. Y por supuesto los convivientes, el personal de salud y el personal de laboratorio. Les quería comentar un poquito esto, que muchas veces está en discusión, pero bueno, ¿qué sabemos realmente en cuanto a la transmisión persona a persona? Ya cuando se empezaron a describir los primeros casos de hantavirus en Argentina, ya en el brote del Bolsón, ya se postuló esta posibilidad de que existiera la transmisión persona a persona. Cuando la enfermedad fue reconocida inicialmente, miren la letalidad tan alta que teníamos en ese entonces, cercana al 50%, pero bueno, acá ya había una postulación de transmisión persona a persona, sobre todo porque había habido no solo personal conviviente que se había contagiado, sino también personal de salud. Unos años después, finalmente se logra confirmar con evidencia molecular que realmente en ese brote había transmisión persona a persona con el virus del genotipo Andes, y sobre todo Andes Sur. Pero posteriormente ha habido otros reportes de casos donde también se vuelve a confirmar que la transmisión persona a persona es posible, siempre hablando del genotipo Andes. Por eso es tan importante conocer de qué genotipo hablamos. En este caso eran dos mellizos que vivían en la zona de Río Negro, que compartían el mismo lugar, que ellos se enfermaron, pero a uno de ellos los cuidó una enfermera, que la enfermera no tenía riesgo epidemiológico, y la única fuente de contagio posible fue el haber cuidado al enfermo. O sea, este es otro trabajo que vuelve a demostrar la transmisión persona a persona. ¿Y qué es lo que aprendimos con el brote reciente de Puyén? No sé si todos se acuerdan de qué es lo que ha ocurrido, pero para resumirlo un poco, Puyén es una localidad muy pequeña de la provincia de Chubut, tiene aproximadamente 2.000 habitantes, y miren ustedes, en un periodo de 10 años, 2008-2018, en ese lugar, si bien Chubut es una zona endémica, pero en esta localidad se habían reportado en un promedio de 10 años 5 casos. Sin embargo, para fines del 2018 se emite una alerta, porque lo que empiezan a ver el personal de salud que estaba en la zona es que de repente aparecieron 6 casos en un mes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estaba pasando? Si no habían tenido casos hasta ese año, y de repente en un mes 6 casos. Bueno, un poco haciendo el análisis retrospectivo, el primer caso confirmado ocurrió el 14 de noviembre, miren que el alerta fue en diciembre del 2018, el primer caso ocurrió el 14 de noviembre, la fuente en común había sido la concurrencia de personas, no solo de la localidad de Puyén, sino de ciudades cercanas, a una fiesta donde habían concurrido aproximadamente 100 personas. El caso índice concurrió con un cuadro febril. Posteriormente empiezan a aparecer otros casos. De esos casos, cuando se empiezan a estudiar, varios de ellos habían compartido incluso la mesa. Cuando uno ve el análisis del brote y cómo estaban dispuestas las mesas y cómo era el lugar donde se había realizado la fiesta y demás, muchos de esos primeros casos estaban relacionados con el haber compartido contacto estrecho, el haber tenido contacto estrecho, estar en la misma mesa, pero posteriormente empiezan a aparecer casos en contactos de contactos, o sea, no todas las personas que habían ido a la fiesta, sino contactos de estos enfermos. En resumen, frente a este brote, una de las posibles
hipótesis fue la transmisión persona a persona, más allá de, como les digo, que viven en zona endémica, no era un lugar donde tantos casos había previamente. El brote culminó con 34 casos, de estos 12 fueron fallecidos, con una tasa de letalidad que ha alcanzado el 40% en mujeres y 21% en hombres. Y la forma de controlar este brote fue, más o menos cuando iban a mitad del brote, las autoridades sanitarias, ustedes piensen que es un lugar donde el sistema de salud no tiene la complejidad que podemos tener a lo mejor en Buenos Aires. Hay un centro de atención primaria, los hospitales más grandes no están en Epuyén, sino están en las cercanías. Entonces, bueno, fue todo un gran problema realmente cómo manejar este brote, y lo que logró finalmente controlarlo fue cuando las autoridades de salud recomiendan a la población hacer lo que se ha llamado aislamiento respiratorio selectivo, que ahora es más conocido para nosotros como la cuarentena, ¿no? El Ministerio de Salud dijo, bueno, esto la única forma de pararlo es cada uno que tenga síntomas, sin saber todavía si es hantavirus o no, pero que tenga síntomas compatibles, o que ha estado en contacto con alguien con síntomas o enfermo, debiera quedarse aislado en su casa, y esta fue la forma de controlar el brote. Y más recientemente, este es un informe del Instituto Malbrán, que, bueno, lo que puede hacer el Instituto Malbrán es finalmente secuenciar en forma completa el genoma, y ¿qué es lo que nos informa? Bueno, el genotipo que circuló en este brote fue el Andesur. El porcentaje de identidad genética fue del 99,9%, esto significa y confirma la transmisión persona a persona, pero además, ¿qué es lo que nos dice? Que es una información muy valiosa, que es que esta cepa de Puyén presenta identidad nucleotídica con la cepa del bolsón. O sea, esa transmisión persona a persona que teníamos en el bolsón es la misma que tenemos ahora. Probablemente el virus se ha mantenido en la naturaleza por esta transmisión horizontal entre los roedores y por otras cuestiones relacionadas a los reservorios. El virus se ha mantenido en la naturaleza. En la cepa del bolsón no teníamos en el 95 todas las herramientas para poder secuenciar en forma completa el genoma viral. En este caso sí se pudo lograr. Y otra de las cosas que dicen es que ha habido cambios virales exclusivos de esta cepa que se ha asociado a mayor dispersión del brote. En cuanto a las manifestaciones clínicas, recordemos que hantavirus se puede manifestar como un síndrome febril agudo indiferenciado, lo que nos va a plantear diagnóstico diferencial con otras causas de fiebre aguda, formas atípicas, y lo más clásico para todos nosotros, el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, con distintos grados de compromiso, tanto pulmonar como hemodinámico. Se reconocen 4 fases con un periodo de incubación que en promedio se estima 30 días, pero que puede ser tan corto como 7 y tan largo como 45 días, al igual que ocurre con leptospirosis. Cuando pensamos en los factores de riesgo, tenemos que ir a una anamnesis para 45 días atrás. Se reconoce una fase inicial prodrómica o febril, la fase cardiopulmonar, la fase diurética y finalmente la fase de convalescencia. La fase prodrómica es la fase con el síndrome febril agudo inespecífico, con una fiebre muy alta y persistente, acompañado de mialgias, de cefalea, de astenia. Hasta en un 25% de los casos puede haber compromiso gastrointestinal, y esto nos va a hacer pensar en diagnósticos diferenciales con otras causas de abdomen agudo. Clásicamente, y esto lo tenemos que tener en cuenta, no hay síntomas respiratorios altos. La enfermedad en esta etapa puede durar en promedio 1 semana, la enfermedad puede quedar así o puede evolucionar a la fase cardiopulmonar. En esta fase, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en el laboratorio? Es, en primer lugar, la presencia de linfocitos atípicos, cerca de un 10% de linfocitos atípicos, con leucocitosis con desviación a la izquierda, y la trombocitopenia, que es el marcador más temprano en esta fase de la enfermedad, y que lo que nos tiene que hacer pensar en un paciente que tiene fiebre y plaquetopenia sin compromiso de vías aéreas superiores, tengo que pensar, si estoy en una zona epidemiológica, en hantavirus. Aún cuando tenga en esta etapa una placa de tórax normal, porque muchas veces
cursa con placa de tórax normal, o a lo mejor puede haber un infiltrado intersticial leve, pero bueno, si la sospecha es alta, lo tengo que pensar. En esta etapa podemos tener eritrosedimentación normal o ligeramente aumentada, que va a ser un dato que nos puede orientar a diferenciar de leptospirosis. Si el paciente pasa esta etapa, evoluciona a la fase cardiopulmonar con una rápida progresión en horas. El paciente progresa a esta etapa, inicialmente con una tos irritativa, que luego se hace productiva, con una disnea y una taquipnea que inicialmente es ante el ejercicio, pero que posteriormente se hace progresiva, finalmente llegando al edema agudo pulmonar no cardiogénico con miocarditis y shock. Se comporta como un distrés respiratorio del adulto con infiltrados intersticiales bilaterales en alas de mariposa. En esta etapa, además de encontrar leucocitosis con desviación a la izquierda y linfocitos inmaduros, además de encontrar trombocitopenia, que puede estar mucho más marcada que en la fase anterior, lo que nos tiene que poner en alerta es la posibilidad, es la hemoconcentración. Esto de que hablábamos al inicio, de que en la fisiopatogenia hay un aumento de la permeabilidad vascular, la hemoconcentración nos tiene que poner en alerta en esta etapa. A medida que avanza la enfermedad, aumento de creatinina, compromiso de otros órganos, aumento del LDH, TGO, TGP y finalmente acidosis metabólica. Si el paciente sobrevive a esta etapa, pasamos a la fase diurética con reabsorción del líquido. Esta diuresis espontánea es un signo temprano, la resolución de la fiebre y del shock, y finalmente la fase de convalescencia, que si bien la función pulmonar recupera en forma completa, puede haber algunas secuelas a largo plazo como trastornos visuales, hipoacusia, debilidad muscular. Estos son algunos de los signos de alarma que un poco son los que hablamos de tener en cuenta cuando pasamos del paciente que tiene un síndrome febril agudo indiferenciado y tiene alguna de estas características. Tenemos que pensar que puede estar evolucionando a una forma más grave. El diagnóstico diferencial, bueno, hay numerosas causas para hacer el diagnóstico diferencial, en una neumonía aguda de la comunidad, leptospirosis por la epidemiología, otras causas de insuficiencia cardíaca y, como decíamos, el abdomen agudo. El diagnóstico lo vamos a confirmar por métodos virológicos o por serología. Los métodos virológicos, la viremia comienza casi al comienzo de los síntomas prodrómicos, dura aproximadamente 7 a 10 días, entonces en ese momento podríamos hacer diagnóstico con reacción en cadena de la polimerasa, que tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta. Lo que ocurre frecuentemente es que el diagnóstico lo terminamos haciendo por serología, tanto por IgM o por IgG, principalmente por IgM, porque la IgM aumenta ya al día 1 o 2 del inicio de los síntomas, ya la IgM empieza a aparecer. Si bien tiene un pico, más o menos al día 10, su aumento es muy precoz, entonces habitualmente cuando ya el paciente consulta podemos hacer el diagnóstico por serología. El diagnóstico lo podemos hacer con IgM positiva o por seroconversión IgG. El hecho de que no haya anticuerpos IgG está relacionado probablemente con una peor evolución. Es una enfermedad de notificación obligatoria, al igual que habíamos hablado con leptospirosis. En cuanto al manejo terapéutico, el manejo terapéutico hasta la actualidad es de soporte y debe ser realizado en el ámbito hospitalario. Hasta el momento, lo único que ha demostrado disminuir la mortalidad es la internación temprana en las unidades de cuidados intensivos, de una mortalidad inicial del 60% a una mortalidad actual del 20 al 30%. Por eso muchas veces cuando uno puede tener la sospecha en una unidad periférica, en un centro de atención primaria, el paciente debe ser derivado a un centro de mayor complejidad y que disponga de camas de terapia intensiva. El tratamiento antibiótico, obviamente cuando el diagnóstico está confirmado, lo tenemos que sacar, pero cuando estamos frente a la posibilidad que nos plantea el diagnóstico diferencial con neumonía, se pone el antibiótico de inicio, el manejo respiratorio y hemodinámico, las medidas de bioseguridad y las medidas generales. En cuanto algunas palabras en cuanto a las controversias en algunos tipos de tratamiento, que esto se ha
reevaluado con el brote de Puyén es en cuanto al uso de corticoides, a la oxigenación extracorpórea, al plasma y al uso de antivirales. En cuanto a los corticoides, este es el trabajo, ya es del 2013, pero es el trabajo más importante que tenemos de un grupo de estudio, del grupo de estudio de hantavirus de Chile, liderado por la doctora Valdivieso. Lo que hacen en este trabajo, por el efecto antiinflamatorio que podrían tener los corticoides y por toda esta cascada inflamatoria que finalmente es la que origina la gravedad del cuadro, compararon metilprednisolona a altas dosis, 1 gramo día, por 3 días, comparado con placebo. Y ellos lo que encontraron es que no hay diferencias en la mortalidad. Si bien si uno analiza el dato pequeño, puede llegar a haber una tendencia, pero no es significativamente. No hay aumento en la replicación viral, no hay efectos adversos, entonces podría ser una estrategia segura, pero realmente no hay beneficios. Sin embargo, hay algunos centros que hoy por hoy lo utilizan de rutina. En cuanto a la oxigenación extracorpórea, no voy a entrar en esto, pero sí sepan que existe esta posibilidad, que es, esto se realiza solamente frente a indicaciones muy precisas en pacientes que tienen un síndrome cardiopulmonar por hantavirus grave, y no solo grave, sino refractario al tratamiento ventilatorio y hemodinámico. Hay indicaciones precisas. Algunos estudios han evidenciado que disminuye la mortalidad. Para una mortalidad estimada del 100% en los casos tan graves, han logrado demostrar una mortalidad menor, pero se realiza solo en centros especializados y es complejo y muy costoso. En cuanto al plasma inmune, el grupo que ha estudiado esto es el mismo grupo de trabajo que ha estudiado corticoides. Ellos en este trabajo, basados en esto que les comentaba recién, que el no aumento de inmunoglobulinas G y de anticuerpos neutralizantes se ha asociado a mayor gravedad del cuadro, lo que hicieron es, comparando con otras fiebres hemorrágicas, bueno, ¿qué pasa si administramos plasma? Y ellos lo que demuestran en este trabajo es que la mortalidad ha disminuido. Sin embargo, cuando uno ve este trabajo, no es un trabajo randomizado doble ciego. Entonces, lo que yo les marco acá, la mortalidad en este trabajo con plasma les ha dado 14%. Pero la comparación que hacen es con la mortalidad global en Chile en ese mismo periodo de tiempo, 2008-2012, y con la mortalidad global en otros trabajos, cercana al 30%. Entonces ellos terminan concluyendo, bueno, efectivamente el plasma disminuye la mortalidad, porque bueno, es 14% frente a 30%, pero no hacía un trabajo comparativo. Y finalmente la ribavirina, que es un antiviral que se ha utilizado en múltiples infecciones, podría llegar a ser útil en la etapa virémica, pero hasta el momento no hay trabajos que demuestren ni confirmen su utilidad ni en tratamiento ni en profilaxis. Podría ser evaluado en futuros trabajos, sobre todo en fase virémica. ¿Qué tenemos que hacer con estos pacientes? Bueno, ¿los aislamos? ¿No nos aislamos? ¿Existe transmisión persona a persona? No hay duda. Recordemos que esto ocurre solo en genotipo Andes, y hasta el momento demostrado solo en Andes Sur y en Andes Buenos Aires. Simplemente para que vean en este cuadro, este es el documento que se realizó con la Comisión de Enfermedades Emergentes y de Comisión de Cuidados de la Salud de la SADI por el brote de Puyén, así que miren más que nada la parte derecha del gráfico. La precaución tiene que ser una precaución estándar y precauciones de gota. Salvo que estemos expuestos a aerosolización o a vía respiratoria, ahí podríamos utilizar barbijos de alta eficiencia, pero si no, con precauciones de gota fuera del contexto de brote estaríamos bien. Rápidamente, para ir terminando, algunas situaciones particulares que me pareció interesante traer acá, qué nos puede pasar en la práctica diaria y qué es lo que hemos visto en el hospital. Primer caso, una mujer de 53 años que es derivada a un sanatorio privado de La Plata, porque el médico de Castelli sospechaba que podía tener hantavirus. La paciente tenía fiebre, un síndrome febril agudo inespecífico y plaquetas de 80.000. Es derivada con esta sospecha. Cuando es evaluada en la clínica privada,
Realmente no fue un diagnóstico que se pensó de inicio, porque además la paciente no había tenido síntomas respiratorios y tuvo una evolución clínica muy favorable. Sin embargo, cuando vemos la serología, obviamente con la sospecha del médico que la derivaba, se solicitaron las serologías, y miren ustedes al comienzo del cuadro, IgM dudosa, IgG negativa, se confirma el caso por seroconversión, fue la presentación de clínica de un síndrome febril agudo indiferenciado sin compromiso respiratorio, pero con alta sospecha clínica. El médico que vive en Castelli y que estaba en contacto con la paciente, la sospecha clínica fue alta y por eso llegamos al diagnóstico. Lo que no nos puede pasar es lo que ha pasado en la ciudad de La Plata el año pasado, quizá algunos lo han escuchado porque fue muy conocido. Un paciente joven de 28 años que consulta en 4 hospitales de la ciudad, 3 clínicas privadas y un hospital público de la ciudad, con un síndrome febril agudo inespecífico que agrega posteriormente disnea. En 3 posibilidades se le realizó prueba PCR COVID. El paciente ingresa al último hospital, donde estando en la guardia evoluciona con falla respiratoria, ingresa a UTI y a las 6 horas fallece. Fallece con un síndrome cardiopulmonar con diagnóstico tardío, el diagnóstico fue post-mortem, y en el contexto del COVID, nadie en ese momento, de todos los hospitales que había pasado, sospechó que podría tratarse de un hantavirus. El caso clínico 3, no podemos dejar de pensar que en las embarazadas también podemos tener hantavirus. En este caso, este también es un caso reciente en el hospital. Sinceramente les cuento que no fue un diagnóstico que pensamos de inicio, fue una mujer embarazada que consulta por disnea de inicio súbito. No tenía fiebre, pero sí tenía plaquetopenia. Lo primero que se pensó, obviamente, el año pasado fue en COVID y en otros virus respiratorios. Se pensó en que podría estar frente a una preeclampsia o un síndrome de HELP. Finalmente se pidieron las serologías y se terminó confirmando hantavirus durante el embarazo, con mejoría clínica cuando nació el bebé, y no podemos dejar pensar tampoco en la posibilidad de que existan coinfecciones, como ocurrió en este caso, hantavirus y COVID. Para terminar, las infecciones por hantavirus son un desafío diagnóstico y un problema de salud pública que se presenta en forma esporádica e impredecible en adultos sanos, de forma aislada o en brotes. Las manifestaciones clínicas son variables y de distinta gravedad. El diagnóstico oportuno, la hospitalización temprana en unidades de cuidados intensivos y el apoyo ventilatorio y hemodinámico han logrado disminuir la mortalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, está el chat abierto para hacer consultas, o acá los presentes si quieren hacer alguna pregunta a las doctoras. Sí, muchas gracias Virginia y María Laura por las presentaciones. Quería agregar un comentario referido a hantavirosis, porque el principal reservorio que nosotros tenemos en toda la pampa húmeda es Oligorhizomis flavescens. Y lo que ocurre es que anida en las zonas próximas a cursos de agua, donde hay pajonales, etcétera. Y lo que nos ocurre en La Plata es que realmente el nivel de alerta es muy alto en los efectores, tanto del primer nivel de atención como en los hospitales, porque venimos con una experiencia acumulada de varias décadas. Entonces, al tener un nivel de alerta alto, la accesibilidad de unidades de cuidados intensivos, tanto de adultos como pediátricos, permite que se haya mejorado tanto la letalidad, porque en los 90 estábamos en el 50%, lo bajamos alrededor del 25%, como señalaron. Gracias. Gracias, doctora, por el aporte. Yo quería hacer una pregunta para la doctora Angeletti, que es una consulta frecuente, incluso hace poquito con Sole nos hicieron, con respecto a la profilaxis. Sí, entiendo por lo que dijo que no hay evidencia, pero que se hace en la práctica de las consultas por el animal doméstico, el perro doméstico que tiene leptospirosis. Suele consultar a la familia, incluso en forma tardía a veces.
si tiene algún beneficio dar una única dosis de doxiciclina, y cuánto tiempo después tiene beneficio dársela. Sí, esa es una consulta súper... Perdón, vamos a ver. Es una consulta súper frecuente de la práctica diaria. Existe evidencia, no existe, solo que la evidencia es quizás no ha dado estadísticamente significativo, pero sí se vio en esas situaciones de alto riesgo, donde una persona estaría expuesto quizás el que esté realizando el cuidado directo de la mascota que esté enferma, en las secreciones en la orina va a eliminar la leptina, por lo cual eso sería una situación de alto riesgo y estaría indicada la profilaxis con doxiciclina semanal mientras dure la exposición. Ahí necesitamos un poco la ayuda del veterinario para que en todo caso nos defina cuándo vamos a considerar. Es un poco difícil también saber hasta cuándo el animal va a seguir excretando leptospiras por orina, porque también, como decíamos, va a depender un poco del serobar del que estamos hablando. Probablemente si el animal está enfermo, la eliminación de leptospiras vaya a ser por un periodo no muy prolongado de tiempo, pero realmente desconocemos como para poder decir cuánto tiempo debería durar la profilaxis. Terminando la mesa. Ay, perdón, ¿cómo? No digo si hay alguna pregunta más, si no vamos terminando la mesa. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Gracias a ustedes.